ponencia. Disculpen un poco por la pequeña demora en la puesta a punto de la presentación. Mi nombre es Marc Martínez Moreno, trabajo en la empresa Lab Group, calidad de Product Manager. Para los que no nos conozcan, Lab Group es una compañía multinacional líder de fabricación de cableado industrial. Está establecida en Stuttgart, en Alemania, y tiene presencia en la gran mayor parte de los países a nivel mundial. La presente ponencia abarca algunos de los aspectos importantes a tener en cuenta en la infraestructura de cableado de Profinet, tal como indica el título de la presentación. Una cuestión que a veces se presenta en Profinet es que este no solo define la funcionalidad del sistema, sino también cuáles tienen que ser aquellos componentes pasivos que forman la instalación, como por ejemplo el cableado o los conectores de la misma. A menudo se suele prestar mucha más atención a los dispositivos activos de una red, en detrimento de los componentes pasivos, como pueden ser el cableado y conectores de la instalación. Los componentes pasivos suelen pasar, por así decirlo de una forma, desapercibidos, y no se les suele dar la importancia que merecen hasta que, por ejemplo, un buen día el sistema falla o deja de funcionar debido, por ejemplo, a una errónea elección del cableado o el conector inadecuado, o incluso al uso de componentes en una instalación que no son, por así decirlo de una forma, de calidad contrastada. Para ello es necesario tener en cuenta distintos aspectos. Por una parte, deberíamos saber que los distintos comités técnicos de la Asociación Profibus Profinet Internacional han ido definiendo cuáles son los componentes pasivos de la red. De hecho, ahora veremos en la presentación que se han elaborado distintos documentos en los últimos años, y el último, el que está vigente en este sentido, fue publicado el mes de marzo en su versión 3.1. Ahora veremos un poco cuáles han sido las novedades que ha supuesto el nuevo documento. Por otra parte, si nuestra instalación Profinet es sometida a una revisión por parte de un tercero, como por ejemplo en el caso de que un usuario final quisiera que el instalador le certificara la instalación mediante el certificado OPI, ha de saberse que también, igual que los componentes activos, los pasivos también son sometidos a inspección y, por tanto, debería dársele a ellos también la importancia que merecen. Como he comentado anteriormente, el documento que trata las características del cableado Profinet a utilizar es este documento que veis aquí en la pantalla, el Profinet Cabling and Interconnection Technology. Este documento ha tenido diferentes revisiones. Quizá la revisión que generó mayor cambio fue la versión 3.0.1, en la que se establecieron los cables de 4 pares, ¿vale? Porque aquí no debemos olvidar que el inicio de la versión del documento fue la versión 2.0, en la que tan solo se contemplaban cables de 2 pares para uso en Profinet. Los cables de 2 pares no debemos olvidar que tan solo admiten velocidades de transmisión de hasta 100 megabits por segundo como máximo, velocidad que en la mayoría de los casos para muchas aplicaciones es más que suficiente. Pero sin embargo todos sabemos que la complejidad en los procesos productivos se ha visto incrementada en los últimos años, y la necesidad de integrar, por ejemplo, sistemas de visión, ya sea de imagen o de vídeo a tiempo real, hizo que la velocidad de transmisión inicial de 100 megabits por segundo fuera completamente insuficiente. Para ello, en la versión 3.0.1 se decidió implementar los cables de 4 pares en Profinet, los cuales son capaces de transmitir a velocidades de hasta 10 GB por segundo. Así, por ejemplo, por mencionar alguna aplicación de algún sector que se ha visto beneficiada por esta nueva implementación del cable de 4 pares, alguna aplicación del sector del packaging, donde hay la necesidad de conocer a tiempo real, por ejemplo, las dimensiones de unas cajas que circulan por una cinta de transportadora, han podido integrar todo lo que es la gestión del vídeo y la imagen en el proceso de fabricación para que éste actúe de una forma u otra en función de, por ejemplo, el dimensionado de las cajas, ¿no? Y se han visto de esta forma pues beneficiadas de la implementación de los cables de 4 pares. Por último, la última versión que os comentaba, que es la de marzo de 2014, en cuanto a novedades, no ha supuesto novedades o grandes novedades, por así decirlo. A nivel de fibra óptica se han contemplado nuevos conectores, como es el conector del tipo LC, y también se han implementado, se pueden implementar a partir de ahora latiguillos de fibra óptica en interior de armarios eléctricos, ¿vale? A distancias máximas de 5 metros. Ahora veremos un poco más en detalle. Otros documentos que son interesantes que sepáis de la existencia, de hecho me he olvidado mencionar que estos documentos son abiertos, o sea, en la página web de la asociación son consultables y os pueden dar apoyo en cualquier momento. Por ejemplo, el primero que tenéis a vuestra izquierda en las imágenes, el Profinet Installation Guidelines for Cabling and Assembly,
establece un poco las directrices sobre el ruteado del cableado en la instalación. Por ejemplo, cuál es la distancia que tengo que dejar respecto al cable Profinet respecto a un cable de potencia, ¿no? Pues en este documento tenéis establecidas unas distancias que van en función del, por ejemplo, de si el cable de alimentación está apantallado o no. Todo esto lo podéis consultar en este documento. También se tratan aspectos sobre la puesta a tierra. No debemos olvidar que el estándar de Profinet recomienda, en cuanto a puesta a tierra, poner a tierra el cable en ambos puntos en ambos extremos del cable. A su vez también tenemos otro documento que trata sobre el Profinet Conformance Class A Cabling. Este documento trata sobre, siempre ha habido desde inicios una duda bastante generalizada en las instalaciones Profinet, que es saber si se puede utilizar cableado genérico en este tipo de instalación. Pues bien, sí que se puede utilizar cableado genérico en instalaciones Profinet, pero tenemos que tener claras bajo qué circunstancias, porque no siempre es admitido. Luego veremos que el sistema establece diferentes conformance classes, la A, la B y la C, y por ejemplo en conformance class B y C es obligado el uso de cableado específico para Profinet. Sin embargo, para conformance class del tipo A, tiene que verse un poco según en qué punto esté ubicado el cable en la instalación. Por ejemplo, si es entre islas de automatización, ahí sí que se admite el cable genérico de comunicación. Todo esto debe analizarse un poco para no instalar el cable que no toca en la instalación y tener futuros problemas. Por último, un documento que es bastante también importante es el Profinet Installation Guideline for Commissioning. Este documento es una herramienta de apoyo para averiguar si una instalación ha sido ejecutada de una forma profesional o no. De hecho, en los anejos del documento tenéis como una especie de checklist de cosas que se deberían comprobar antes de la puesta en marcha de la instalación, como puede ser las longitudes máximas del segmento, en función de si el segmento es en cobre o es en fibra óptica, si se ha respetado los radios de curvatura del cable, si se ha respetado el número máximo de conectores por segmento, si el ruteado del cableado está acorde al plano o a la memoria de proyecto, etc. Todo un checklist que de una forma u otra nos permiten verificar si la instalación ha sido adecuadamente ejecutada. Empezamos a hablar un poco de diferentes topologías de cables que se admiten en las redes Profinet, empezando por los cables de dos pares. Quizás algunos de ustedes habrán oído hablar alguna vez de cable tipo Profinet del tipo A, del tipo B o del tipo C. Esto es importante saber que existe en Profinet porque cada una de ellas nos define el cable que puede utilizarse en función de la aplicación. Por ejemplo, cuando hablamos del tipo A, estamos hablando de un cable que es para una instalación fija, es decir, cuando el cable va instalado en interior de canalizaciones, bandejas o tubos. Sin embargo, cuando hablamos de canalización de instalación del tipo B, nos referimos a aquellos cables que van a ser sometidos a un movimiento ocasional, ¿vale? O sea, que durante el periodo de instalación puede ser modificada o trabajados de alguna forma puntual. Y por último, el tipo C es un tipo de instalación que se llama de movimiento permanente. Así, por ejemplo, por citar algunos ejemplos de movimiento permanente, aplicaciones, puede ser un cable que esté en el interior de una cadena portacables o incluso un cable que sea de uso robótico. No debemos olvidar que, por ejemplo, en los robots, desde la base del robot hasta el cabezal del robot, suele instalarse una especie de tubo guía en el cual en el interior del tubo discurren por ahí todo el cableado. Tanto tubo como cableado, eso se le llama paquete energético. El paquete energético es solidario al movimiento del robot y por tanto este movimiento hace que el cable en el interior del tubo esté sometido a esfuerzos de torsión. Esto también se tiene que tener en cuenta a la hora de decidir qué cable instalar, porque el cable a instalar tendrá que ser resistente a la torsión en este caso. Fijaros que, por ejemplo, aquí tenéis las tres columnas del tipo A, B y C. En las del tipo C aparece en algún punto aplicación específica. Quizás os habréis preguntado eso qué significa. Esto, el significado que tiene es que la especificación Profinet da libertad al fabricante del cable a modificar aquellos aspectos, sobre todo mecánicos del cable, y adaptarlos un poco a la aplicación, ¿vale? Para ajustarlos un poco a estos esfuerzos a los que son sometidos, por ejemplo, un cable en una aplicación robótica o un cable en una cadena portacable. Pero, eso sí,
Se pueden modificar las características mecánicas del cable, pero siempre y cuando se mantengan las características eléctricas fundamentales para la buena transmisión de datos del sistema Profinet, como son, por ejemplo, el valor de impedancia, que siempre deberá mantenerse inalterado. En este caso estamos hablando de un valor de 100 ohmios. Entonces, en respecto a la coloración de los cables para Profinet, también es específica. Veis en la imagen de la derecha, aquí tenemos un corte en sección de un cable, de un cable de dos pares. La formación puede ser tanto de dos pares como también de una formación que se llama cuadrete estrella. Este cuadrete estrella es la imagen que tenéis aquí. Le da una cierta ventaja al cable respecto a los de dos pares. Por una parte, a nivel dimensional, un cable en cuadrete estrella será, por lo general, con un diámetro ligeramente reducido en comparación con un cable de dos pares. Y luego, además, a nivel de parámetros de transmisión, un cable en cuadrete estrella nos va a dar mejores parámetros Next. Next es el Near Console, que de una forma lo que hace es mide la diafonía del cable, es decir, el ruido que puede haber entre un par de transmisión y entre un par transmisor y un par receptor. Pues esos valores, esos medibles, cuantificables mediante Next, en un cable del tipo cuadrete estrella, siempre vamos a obtener mejores valores que un cable de dos pares, por ejemplo. Luego es importante, por último, en cuanto a nivel de construcción de cable, es ver cómo está el apantallamiento del cable mismo. Por ejemplo, fijaros abajo del todo en apantallamiento, vemos que la especificación habla sobre encintado y trenza de cobre. Entonces, por una parte, la trenza de cobre lo que nos va a proporcionar es digamos de una forma, una resistencia a las interferencias de baja frecuencia. Sin embargo, el apantallamiento a base de encintado de aluminio lo que le da al cable es una protección a interferencias de alta frecuencia. Por ejemplo, la trenza de cobre, por así decirlo, será efectiva cuando cerca del cable Profinet tengamos un cable de alimentación que suelen tener frecuencias de 60 Hz típicamente máximo. La trenza de cobre hará que el cable sea resistente o al menos inmune a esas interferencias de baja frecuencia. Y el encintado de aluminio, no debemos olvidar que es para interferencias de alta frecuencia. Entonces aquí sí que es cierto que la especificación no da más datos sobre cómo tiene que ser el apantallado. Por ejemplo, en la trenza de cobre en ningún momento especifica el porcentaje de cobertura. Y no debemos olvidar que el porcentaje de cobertura es lo que mide la efectividad de la protección de la interferencia electromagnética. Y desde Lab Group, de hecho, recomendamos el uso de cables de alta cobertura de la pantalla, de la malla del cobre. Por lo que refiere a cables de 4 pares, poco lo que tenéis en la imagen, también hay establecidos los 3 tipos A, B y C, A para instalación fija, B en movimiento ocasional y C para movimiento permanente. Y en cuanto a pantallados, exige lo mismo, la coloración es ligeramente distinta. Y por ejemplo, en la imagen de abajo del todo tenéis un cable de 4 pares, en este caso fijaros que es de categoría 6A. La especificación de Profinet exige un mínimo de categoría 5, de hecho esta categoría 6A es un incremento respecto a lo que exige la especificación. Y por ejemplo, en el mercado podéis encontrar cables Profinet de 4 pares de categoría 6A porque llevan apantallamiento al par individualizado, ¿vale? Por ejemplo, en un robot, como he comentado anteriormente, de la base del robot al cabezal, los cables que circulan por el interior de ese tubo están mezclados también por cables de alimentación, quizás cables de soldadura, otros cables de otra naturaleza que pueden inducir ruido al cable y necesitamos quizá una protección añadida o adicional a la que nos exige la especificación, ¿no? Pues que sepáis que en el mercado os podéis encontrar cables de categoría superior a la que exige las mismas especificaciones Profinet. La especificación Profinet, como comentaba antes, establece unas distancias mínimas entre cableado de datos Profinet y cableado de alimentación. Para cuando esto no pueda cumplirse, que según qué aplicación podría darse el caso, es interesante que sepáis que también se admiten el uso de cables híbridos en Profinet. Aquí tenéis un ejemplo de un cable de 2 pares que a la vez de traer los 2 pares de comunicación también tiene incorporados en el mismo cable 4 hilos de potencia de 1,5 milímetros cuadrados, por ejemplo. También hay cables híbridos de 4 pares. Esto
¿Cuándo será interesante este tipo de cable? Pues, por ejemplo, para alimentar dispositivos de voz IP, cámaras de vídeo, switches, routers, etcétera. Todo un tipo de aplicaciones interesantes donde podemos utilizar cableado híbrido como de este tipo. Hasta ahora hemos hablado un poco de lo que es la transmisión en cobre, ¿no? Pero todos sabemos que el cobre tiene ciertas limitaciones que pueden ser corregidas o al menos minimizadas por sistemas de fibra óptica. La transmisión en cobre tiene una longitud máxima establecida en 100 metros. Cuando, por ejemplo, por las dimensiones de la máquina o de la aplicación necesitamos cable superior a los 100 metros, ahí sí que será interesante, por ejemplo, cambiar de sistema de transmisión, por ejemplo, no utilizar cobre e irnos a fibras ópticas que también son admitidas en sistemas Profinet. Otras de las ventajas que ofrece la fibra óptica, no solo en alcanzar grandes longitudes de segmento de distancia, es que la fibra óptica es completamente inmune a las interferencias electromagnéticas, es decir, el canal estará completamente libre de ruidos. Esto es especialmente interesante, por ejemplo, en aplicaciones donde tengamos muchos motores de inducción, donde pueden generar ruidos en la masa y, por tanto, queramos evitar de una forma el método de transmisión de cobre en la pantalla donde se puedan inducir este tipo de ruidos. A nivel de fibra ópticas, las que son admitidas en Profinet, tenemos dos grandes tipos. Por una parte son las fibras plásticas, las de tipo POF, que admiten longitudes de transmisión hasta 50 metros tan solo. Luego tenemos fibras del tipo PCF, que admiten transmisiones hasta 100 metros, igual que la transmisión en cobre. Y por último, tenemos las fibras de vidrio. Las fibras de vidrio tenemos dos tipos, fibras multimodo, que admiten transmisiones hasta de 2 kilómetros, y por último las fibras de vidrio monomodo, que admitirían transmisiones de hasta 14 kilómetros. Aquí en la pantalla tenéis representados tan solo las fibras plásticas, pero que sepáis que fibras de vidrio también se admiten en instalaciones Profinet. Como comentaba al principio, una duda que es bastante generalizada es saber si es posible el uso de cableado genérico en instalaciones Profinet. Como he dicho anteriormente, la respuesta a esta pregunta es sí, pero tiene que analizarse bien bajo qué circunstancias esto es posible. El estándar Profinet establece distintas conformance class. Cada una de ellas tiene unas funciones determinadas que están bien definidas en el estándar. A nivel de cableado, lo que es importante es saber que cuando estamos trabajando en conformance class B y C, es obligado el uso de cableado específico Profinet. O sea, obligatorio, como veis aquí en la imagen, es mandatory para conformance class B y C el uso de cableado específico Profinet. Sin embargo, cuando estamos en conformance class A, como podéis ver en la tabla, el uso de cableado específico Profinet es recomendado, es decir, puede utilizarse cableado genérico siempre y cuando estemos hablando de que éste esté entre islas de automatización. En el interior de la isla de automatización, aunque estemos en conformance class A, es obligado el uso de cableado específico Profinet. De todos modos, desde Lab Group lo que recomendamos es el uso de cable específico para Profinet incluso en conformance class A y entre islas de automatización. Seguramente os preguntaréis por qué, y esto es porque básicamente lo que induce este tipo de no obligatoriedad del uso de cable específico Profinet es al uso de cables LAN de área local en instalaciones Profinet. Y como todos sabemos, el cableado LAN es un cable que es poco robusto y que por tanto no cumpliría las exigencias de robustez que pueden exigirse en entornos agresivos industriales o en máquinas de procesos, cualquier tipo de aplicación de este tipo. Por una parte, es importante ver un poco lo que admite la especificación Profinet, los cables en cobre, los cables de 2 pares, de 4, híbridos, fibras ópticas, las plásticas, las de vidrio, etc. Pero luego, cara a la elección del cableado adecuado en nuestra instalación, también es necesario verificar un poco cuáles son aquellos condicionantes que son inherentes de la propia aplicación. Por ejemplo, a la izquierda de las imágenes tenéis ahí una cadena portacable. Como todos sabéis, la mayoría de cables suelen tener cubiertas de PVC. Sin embargo, cuando nos encontramos en aplicaciones de este tipo, con una cadena portacable donde hay un movimiento continuo repetitivo, quizás será interesante analizar un poco cuál es la velocidad de aceleración o incluso la longitud de recorrido de la cadena para ver si el cable a instalar en su interior
¿Es suficiente que sea de cubierta PVC o si por lo contrario tenemos que ir a un material que tenga una resistencia a abrasión superior, como puede ser un poliuretano, ¿no? Deberemos analizar un poco cuáles son las condiciones inherentes de esta aplicación en concreto. Otra aplicación podría ser la robótica, que la he comentado anteriormente. Los cables, aquí veis, desde la base hasta el cabezal del robot, tenemos un tendido de tubos, en el interior discurre el cable, que es el paquete energético, como comentaba anteriormente. Los cables que van en este paquete energético están sometidos a torsiones que pueden ser 180 grados, 360 grados o incluso 720, según la exigencia un poco o el movimiento del robot. Tenemos que saber que los cables que van en ese interior tienen que ser específicos para aguantar este tipo de esfuerzos, si no, corremos el riesgo de instalar un tipo de cableado que en un momento de su ciclo de vida acabará rompiendo su conductor o sufrirá daño o la transmisión empezará a degradarse de una forma. Luego otros condicionantes adicionales pues pueden ser, por ejemplo, en fabricantes de máquinas suele pasar la presencia de aceites en la instalación, ¿no? Si el aceite es mineral, es vegetal, pues deberá analizarse un poco para ver cuál es la cubierta adecuada para el cable en cuestión, ¿no? Si hay una presencia de aceite muy agresivo, pues quizá será interesante ir a un cable de cubierta de poliuretano, ¿no? Igual, por ejemplo, para una aplicación festón como la que tenéis arriba a la derecha de vuestras imágenes, también será interesante un cable que sea resistente a la abrasión de los rodillos debido al movimiento constante que se produce, ¿no? En este tipo de aplicaciones. Entonces, para mostraros alguna aplicación en concreto, por ejemplo, arriba, a la imagen que tenéis arriba a la izquierda, es una imagen de un cable Profinet que está en el interior de un cuadro. Todos sabemos que el cable que es específico para Profinet tiene una exigencia de robustez determinada. De hecho, las especificaciones le exigen un crash impact de 3000 newtons. Esto ya hace que el cable de por sí sea mucho más robusto que un cable LAN, por ejemplo. Pero, por una parte, se tiene que cumplir esta robustez, pero por otra, todos sabemos que el cable finalmente va instalado en el trazado de la máquina, pero en los extremos quizá vaya en el interior de encuadro, ¿no? Entonces, en el interior de encuadro, pues ahí también se le exige al cable que tenga un cierto grado de flexibilidad. El binomio robustez-flexibilidad no es fácil conseguirlo y también debe tenerse en cuenta en el momento de la elección del cable adecuado para la instalación. Otro tipo de aplicación, por ejemplo, abajo a la izquierda tenéis una aplicación robótica. En este caso estaríamos hablando de un cable del tipo C, porque es un movimiento permanente, repetitivo. Igual que la imagen que tenéis abajo a la derecha, también una aplicación robótica. Y, por ejemplo, arriba a la derecha tendríais aquí una aplicación, por ejemplo, del sector del packaging, donde se encargaría de rellenar diferentes envases y en función del dimensionado de los envases rellenaríamos un producto u otro, ¿no? Entonces aquí es donde interviene un poco la gestión de esa visión que os comentaba al inicio de la presentación, que es la que requiere el uso de tasas de transmisión de 10 gigabits por segundo, por ejemplo, en la que es necesaria pues la instalación de cables de 4 pares, ¿no? En este sentido. Y entonces, sin ánimo un poco de extender más la presentación, desde LabGRU lo que recomendamos es un poco darle la importancia que merece a toda la infraestructura de componentes pasivos de la red, ya sea cableado y conectores, porque por una parte, bueno, el hecho de mirárselo bien, todo este aspecto da un poco una garantía, un poco a no sufrir durante el periodo de vida de la aplicación, no sufrir defectos de transmisión de la información. Y por otra parte también tenemos que tener en cuenta que cada vez más usuarios finales están pidiendo certificar la instalación bajo el certificado OPI, y los dispositivos pasivos, igual que los activos que ya sabemos todos, también son sometidos a inspección, ¿no? Un poco para verificar que realmente se han seguido un poco todas las especificaciones Profinet que podéis consultar en la asociación Profibus Profinet Internacional. Por otra parte, ya por último, por acabar, no olvidar tener en cuenta en la elección del cableado, sobre todo, cuáles son aquellos condicionantes inherentes de la aplicación, ¿vale? Porque estos condicionantes pueden hacer que la elección del cableado, por mucho que sea específico para Profinet, no sea el adecuado para la aplicación en cuestión, ¿no? También es importante y de hecho
en las especificaciones Profinet, en uno de los documentos, la asociación destaca un poco esta importancia de tener en cuenta todos aquellos condicionantes también. Por mi parte, la presentación quedaría finalizada. Podemos abrir el turno de preguntas si las hay. Agradezco el interés que habéis mostrado en el registro a esta ponencia. Muchas gracias a todos vosotros. Bueno, ya tenemos la primera pregunta. Antonio nos pregunta, al igual que el cable, ¿y exige un conector especial? Supongo que se refiere a Profibus Internacional. Sí, correcto. En las especificaciones, de hecho, esta presentación está basada sobre todo a cableado, ¿no? Porque también vimos que había otra ponencia que trataba un poco sobre conectores, por lo que nos hemos centrado bastante en el cableado. Pero bueno, por responder un poco a tu pregunta, las especificaciones Profinet establecen unos conectores específicos para distintos casos. Por ejemplo, en cables de de 2 pares, se establecen conectores de métrica 12 de codificación D. La codificación adecuada para Profinet es la codificación D. Sin embargo, cuando estamos utilizando cables de 4 pares, la especificación establece el uso de conectores del tipo métrica 12, codificación X. ¿Vale? Esta codificación X, si mirarais un conector, si lo tuvierais enfrente, veríais que tiene una especie de estrella, una especie de estrella, no, una especie de cruz metálica, que lo que hace es un poco seguir la independencia de los pares de comunicación incluso en el interior del conector. Esto es por lo que refiere un poco a los conectores de transmisión en cobre. Por lo que refiere a la transmisión en medios ópticos, en fibras ópticas, la especificación determina los conectores SCRJ, y también a raíz de la última modificación del documento en marzo de 2014, ahora se admiten también conectores del tipo LC en fibra óptica. Muy bien. Si alguien tiene alguna consulta más, alguna pregunta, vamos a dar unos instantes para que lo pueda plantear y enviar el chat bien preguntándolo. Eduardo nos pregunta cómo se ha resuelto el tema de cables para la zona ATEX. De momento, en Profinet, al menos por mi parte, desconozco que haya una solución a día de hoy en Profinet para zonas ATEX. Entiendo yo que la única solución en el mercado es ir con Profibus PA, o sea, alguna especie de pasarela se va a tener que utilizar para un poco hacer el cambio de sistema, pero al menos en Profinet por ahora desconozco que haya una solución y también desconozco que haya un grupo de trabajo en la Asociación Internacional que esté trabajando al respecto, por lo que creo que hoy por hoy no hay una solución. Bueno, si no hay ninguna duda más, vamos a dar esta sesión por finalizada. Os recuerdo que el viernes a las 12 tenemos una sesión resumen. Si alguien se ha olvidado de apuntarse o motivo que sea, estáis a tiempo de enviarme un mail mediante el Webex o método que sea y os invitaré a la sesión del viernes. Si nadie tiene ninguna pregunta más, vamos a esta sesión por finalizada.